ganó porque el pueblo se cansó de la corrupción, dice Martín Varela, tiene toda la razón, saludos. Hablan de futuro aterrador con Milei o Bullrich como si estuviéramos en el país de las maravillas. Las medidas que tomó Massa ya fracasaron. Bueno, distintas opiniones, pueden seguir participando a través del mensajero. Bueno, saludo al señor Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, y a Mario Svedeniuk, economista. Gracias por venir. Y los escuchaba, los veía que atentamente escuchaban no solo el debate inicial, sino también lo que opinan algunos economistas en relación a la Argentina que, a ver, la Argentina que estamos viviendo camino a octubre y la Argentina que se vendrá después del 10 de diciembre. Le pregunto por sentimientos primero, después hablamos de la cuestión técnica. ¿Qué sentimiento le genera la Argentina de hoy? Porque hoy hablábamos, ¿no? Algunos dicen tristeza, otros dicen miedo, otros dicen quién, bueno, sentimientos, Mario. Bueno, en principio creo que parecería que estas internas pasaron hace varios meses, digamos, y pasaban hace una semana. Sí. Ese fue el impacto natural que hay que te hace exhibir lo importante que fue el devenir y el resultado inesperado, digamos. Esa es la primera sensación. Y segundo, la concurrencia, y creo que ese es el eje de lo que yo por lo menos quiero tratar, es la demora que generó la administración actual en hacer la devaluación y satisfacer algunas de las medidas del Fondo Monetario. Esto a mí me preocupa porque el manipuleo de la economía genera actos de confianza y el crédito público que tenga el funcionario es muy importante en un país con una crisis y una magnitud como la que está viviendo la Argentina y una devaluación, es decir, una pérdida del valor de la moneda, porque todo el mundo habla de dólares, estamos hablando si dolarizamos, ahora estamos hablando si aplicamos euros, pero lo importante hoy en Argentina y en los próximos 6 meses y los primeros 6 meses del nuevo gobierno va a ser esta moneda, vamos a seguir teniendo esta moneda. Después vemos qué viene, digamos, porque cualquier medida de tipo de dolarización tiene que ir al Congreso. Entonces, yo invitaría que después exponer un poquito cómo veo yo las circunstancias, el escenario, digamos, porque por ahora lo que vimos es que en forma distinta, porque acá se traen ejemplos, como recién explicaba el panelista, de otros países, digamos. En otros países, esta interna que se vivió, se vive en la casa de cada uno de los partidos. Y acá la interna se debatió para elegir candidatos en forma abierta, como si hubiera sido una elección nacional, digamos. Eso no es a la naturaleza de una interna, digamos. Y nos hizo llevar a todo el país a que debatamos el futuro en una cuestión de ver quién va a ser el candidato. Por supuesto que se dio una circunstancia de que Milei acumuló un montón de votos porque era el único, otros divididos y otros. Pero en el fondo, ¿qué pasó? El país, los que votaron, y no tenemos que perder de vista también aquellos que no concurrieron, se dividió en 3/3, digamos. Entonces, ese es el escenario. Cada sensación o cada corazoncito le trata de dar más valor a su porcentaje, digamos. Pero yo invito, y después quisiera exponer un poco el tema ese, lo que habría que hacer de acá a los próximos 60 días, porque de lo contrario vamos a tener una frustración colectiva que va a ser peor efecto que la inflación. Jorge. Primero, Mario es de Federación Económica, así que para mí es un gusto, pero una de las cosas que me gustaría rescatar, que no vi que se hable mucho, es de el recordatorio que se le hizo a San Martín, un hombre que se planteó una visión, un objetivo, un liderazgo, una disciplina, que lo agarró enfermo, que cruzó los Andes y de alguna manera eso refleja lo que es el ADN del empresariado argentino. Es un empresario que permanentemente está apostando por su país, trabajando, por lo menos los que son los sectores pyme, y me parece que reflotar figuras como esa cuando estamos permanentemente degradando al país, porque lo que escuchamos es una degradación del país, me parece que es oportuno recordarlo y por sobre todas las cosas, ya en el aspecto más político, también referido a San Martín, creo que hay que destacar también su humildad, tremenda humildad, que hoy no se lo ve en la política en general. ¿En la política o en los candidatos? En la política en general, incluido el que suscribe, porque no dejo de ser un presidente de una institución.
Entonces, a veces nos montamos en un caballo que no nos corresponde o que nos terminan quedando, que no nos termina quedando grande, y creo que la política tiene que empezar a leer el mensaje que dio la ciudadanía a favor, en contra, lo que hayan sacado más votos, lo que hayan sacado menos votos. Me parece que no se está dando cuenta que es lo que está pasando en el país. Hablo del último concejal, pasando por todos los estamentos y llegó a la ¿Y qué creen que está pasando? Yo creo que hay un hartazgo y que los jóvenes son los que también manifiestan quizás con... como decía Cristina, por ahí nosotros ya somos bastante más grandes y tenemos como más miedo al cambio, y los jóvenes por ahí ven en el cambio, incluso un cambio que es raro, que plantea un escenario complicado o no sé, no ven ese miedo a probar a ver qué pasa. ¿Saben lo que dicen los jóvenes? Yo hablé con muchos de ellos y dicen, a ver, peor de lo que estamos no sé si podemos estar. ¿Y por qué no probar algo distinto? ¿Por qué no probar? ¿Cuál sería el problema? Si ya no funcionó todo lo que se probó hasta ahora y te ponen como ejemplo a vos, decís, fíjate vos, ¿hace cuánto que estás trabajando? ¿Hace cuánto que tenemos con los mismos problemas? No queremos que te pase lo que te pasa a vos, 30 o 40 años sufriendo a los diferentes gobiernos. Hijas de amigas mías con 16, 17 años, primera vez que voten, te dicen, no, pero yo no quiero ser como ustedes, le dicen los padres. Que todo el tiempo trabajan todo el día y que estamos siempre con los mismos temas. Y yo no veo tan grave el hecho de que algo no funcione. Probemos algo distinto. Y vos te quedás así como diciendo, primero que es feo que te digan no quiero ser como vos. O sea, no quiero vivir, porque es un mensaje. Y estamos hablando quizás de generaciones que ya vivieron siempre en democracia, que son hijos de la tecnología, que tienen otra mirada del mundo, que no ven en esto algo por ahí tan dramático como lo vemos lo más grande. Eso lo veo yo, y creo que es una de las causas por las cuales Milei también ganó. No sé ustedes cómo lo ven y cómo lo llevan con sus hijos o con los más chicos. Yo veo muchos padres que dicen, yo no entiendo cómo mi hijo votó a Milei. Y te lo dicen así, y el hijo le vive sosteniendo hasta el día de hoy que es lo mejor y que va a seguir votándolo. Y casi que le convence al padre que también lo vote. Entonces es raro todo lo que se está viviendo. Yo te preguntaba por sentimiento, me parece que esta elección, más que racional, fue una elección totalmente emocional. Sí. A ver, tengo varias partes para contestarte. Parte número uno, yo también lo vivo en carne propia, esto que está ocurriendo, y una vez mi hijo me dio una frase muy chocante que dice, papá, mucho tiempo te di mi voto. Ya está. No me dijo quién iba a votar, pero mucho tiempo te di mi voto. Se emancipó también familiarmente. Dentro de la Federación Económica, yo tengo, primer punto, somos muy plurales, mantuvimos una alta pluralidad. Creo que hay una fuerte discusión interna, te voy a decir, hay sentimientos encontrados, pero si hay un punto en común es que estamos los empresarios cansados de esto. Estamos cansados y agotados. Ahora, a la respuesta que yo le doy a todo en esta situación es que podemos hacer un multiple choice, ¿está? Para poder definir y por lo menos poder orientar para dónde vamos, ¿no? Entonces, no quiero equivocarme, voy a leer un poquito, pero es cortito nomás, es muy sencillo. Yo le diría a los empresarios, a la ciudadanía en general, a los jóvenes, hay un programa que si adherimos o no adherimos. Primero tenemos que definir eso con los candidatos. Si adherimos o no adherimos a la Constitución Nacional. Y en particular, si vamos a adherir a la Constitución Nacional, si adherimos al preámbulo de nuestra Constitución, que establece, y me gustaría repasar porque esto puede significar a quién vamos a elegir o no. Dice, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general. ¿Y quién le va a decir que no? Claro. Gómez. No, claro. Pero esto también es una falta de educación, porque yo veo que son cosas que por mucho tiempo no lo hemos repasado y no lo veo que lo estemos discutiendo la ética política, la ética moral que debemos tener los argentinos. Yo creo que hay falta de opinión pública, porque es muy evidente que no le prestan atención a esto
y que todavía se interpreta que hay una plusvalía en el político respecto del ciudadano común. Hemos tenido una polémica respecto del político y del ciudadano común antes de que arranque el programa. Y yo creo que hoy la ciudadanía está dejándonos un mensaje, o sea, y no toda la ciudadanía, pero un porcentaje importante de la ciudadanía. Todo el mundo dice cualquier cosa y no lo cumple. Por eso yo digo que hay cosas que me parecen verdaderamente insultantes. O sea, que quien tiene la responsabilidad de controlar la inflación diga que va a ser el presidente que derrota la inflación y ahora tiene casi 200% de inflación acumulada, es una tomada de pelo, es pensar que la gente es estúpida. Y sin embargo, el oficialismo lo eligió candidato. Entonces, yo he tenido unas discusiones con mis compañeros que me decían, no, es el mejor candidato. ¿Cómo va a ser el mejor candidato el que te demuestra que no sabe hacer las cosas? Es como que vos te vayas a operar con el tipo que te tenía que sacar un apéndice y te sacó una pierna. Entonces yo digo que la praxis es importante y la ciudadanía está demandando que la política responda en base a lo empírico, a la praxis. A eso es lo que usted decía, promover el bienestar general. No, ese es el múltiple. ¿Una nomás? No, ese es el múltiple. Cumplir los preámbulos de la Constitución. Todos los puntitos del preámbulo. Y eso, para mí, quiero resaltar porque son valores que no los tenemos. Coincido con el preámbulo y con los valores que usted pregona. Pero ahora, la realidad es cierta, que nosotros venimos con una crisis muy profunda, extremadamente profunda, y más allá de la variable económica, creo que lo que se ha perdido dentro del ciudadano común y dentro de la dirigencia en general, del dirigente empresario me refiero, es la credibilidad. Es la credibilidad. Y sin credibilidad, cualquier propuesta que hagamos carece de base sólida para poder llevarla adelante. Jorge, dentro de la pluralidad esa que nos estabas contando que hay en Federación Económica y sin hacer nombre, ¿cómo perciben en cuanto a la credibilidad y a lo que pueden llegar a ser si llegan a ser presidente los candidatos? ¿Cómo lo perciben a Massa? ¿Cómo lo perciben a Bullrich? ¿Cómo lo perciben a Milei y a Schiaretti en todo caso? Yo te puedo dar una opinión personal. Decir, el panorama de todos los empresarios. En general no hay, yo te voy a ser totalmente honesto, no estamos conformes con lo que hoy viene ocurriendo en el país. No estamos para nada conformes. Correcto. ¿Y a futuro cómo lo ven? Y a futuro es elección de cada uno. Pero ¿está más o menos parejo? La única encuesta que tengo son las elecciones. Ahora, discúlpenme. Son las elecciones. Ahora, discúlpenme. Yo no puedo creer que ustedes no estén de acuerdo en que se eliminen 160 impuestos de los 170 que hay en el país. Pero por supuesto que estamos de acuerdo, que estamos peleando, bueno, y la Federación Económica de Corrientes... ¿Y a quién le puede asustar entonces? ¿A quién le puede asustar? A ver, Cristina, nosotros dentro de Federación Económica veníamos peleando, y de vuelta vuelvo a la Constitución Nacional en su capítulo 4, artículo 75, que habla de la prosperidad de las provincias. En eso, si nosotros nos fijamos eso, nosotros tenemos no solo que ver qué candidato tenemos a presidente, sino qué legisladores ponemos en el Congreso de la Nación. Y que no nos vengan a vender por una ola que se viene, gato por liebre. Y miremos bien la lista de candidatos. Sabemos perfectamente quién es A, quién es B y quién es C, D y F. Bueno, a ver, ¿a usted, Mario, lo asusta que se eliminen 160 impuestos de los 170 que tienen sobre la espalda? Yo lo que creo que tenemos que hacer análisis más ciertos y más precisos. En ese sentido, hablar de dolarización, hablar de algunas medidas, no puede conversarse si no es en el contexto de un plan económico. Y un plan económico que a su vez tenga un consenso. Ahí sí juegan los empresarios, los empleados, digamos, y los distintos sectores. Eso es básico, digamos. Imaginarse que en un país se va a dolarizar como quien prende un fósforo, ese fósforo va a ser para generar una explosión. Lo que creo es que hay que empezar a ordenar el país y quizás haya que hacer un buen diagnóstico. Ahora, y sobre eso Mario, trabajar. El diagnóstico no discuto. De diagnóstico, nos tienen de diagnóstico, No. diagnóstico. Pero es falso el diagnóstico que hay, porque ahora nos despertamos porque Milei dijo que el CONICET tiene X cantidad de empleados. Yo lo que digo es que no hay que cerrar el CONICET, sino hay que bajar ese 23% de empleados que ni siquiera van a prestar servicio. Es decir, el país hay que revisarlo hacia adentro. Y también tenemos que asumir una realidad.
los partidos políticos no actuaron como corresponde. Él hacía una enunciación del prólogo de la Constitución. Yo creo que la mitad de la Constitución y de las leyes no se cumplen. Claro. Ese mismo esquema es el que planteó Alfonsín y después sufrió una frustración de magnitud siendo un hombre honorable y de responsabilidad ciudadana que puso el pecho entre situaciones límite y después fracasó. Pero fracasó porque no se llevó adelante los planes. Yo le invito, le digo y le pido a los periodistas, porque creo que es el conducto, de que estos tres candidatos que son los posibles, digamos, porque ya están dadas las cifras que son los que van a la contienda electoral, se le exija a los tres que tengan un plan de gobierno y sobre ese debatamos. Usemos estos 60 días para revisar las cosas, porque los enunciados son muy lindos, quizás esta juventud que tanto está conmocionando y que quiere el cambio, pero yo quiero ver el cambio y cómo hacer. Yo no estoy en contra de lo que dice Milei, sencillamente quisiera ver cómo va a ser él para el dictado de determinadas leyes. La mayoría de los grandes cambios, por lo menos 19 de los 23 que él pide, necesitan ir al Congreso y sacar leyes especiales. De lo contrario, no va a haber ni lo que pretende la señora Vicentín, que es bajar los 200 impuestos, ir a impuestos más prácticos, más funcionales, que tiene razón, pero también tenemos que reestructurar todo el funcionamiento del Estado. Y a su vez no tenemos que ser tan infantiles e imaginarnos que esta administración, que tiene un fuerte involucramiento dentro del sector público, que ahí está el déficit fiscal, exacto, porque tenemos un montón de gente, porque hay jubilaciones de privilegio, y no vayan a pensar que esas jubilaciones de privilegio, que es bastante más de lo que ustedes se imaginan, y bastante más en las provincias también, que eso se va a reparar tan rápidamente, porque vamos a entrar en un proceso de judicialización. Por eso es que yo le hago mención a que después que asuma, tenés 180 días donde todas las medidas que yo sugiero que se debatan ahora, porque de lo contrario serían todo ilusorias. Para Mario y para el señor Gómez, para los dos. ¿Cree usted que con este tema del debate de los planes se da un gran salto hacia adelante o que lo que se está discutiendo en este proceso electoral es... No, es sincerar. Sincerar. Por eso, está bien. Coincido con usted, con la intención, vamos a estar de acuerdo. Ahora, ¿no cree usted que se está discutiendo algo mucho más profundo que tiene que ver con lo fundacional, con lo que el país fue y ya no es? Por ejemplo, esta semana hemos observado el paro salvaje de los aviones. Sí. 50 empleados dejan a 10.000 personas sin vuelos. O los cortes de ruta y calle que 15 personas paran a 30.000 personas que tienen que circular y afectan a los sectores productivos. O sea, yo creo, a modo de botón de muestra puse estos dos ejemplos, de que lo que se está discutiendo es casualmente eso. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué permitimos que se haya destruido el país de los padres fundacionales? ¿Por qué la Constitución, que es tan clara, como dice el señor Gómez, ha sido dejada de lado por todo el mundo? ¿Y por qué creen, y eso va para ustedes dos, que planteándole esto a los candidatos y eventualmente obteniendo una respuesta, esto podría clarificar la cosa? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente, como dice Cristina, joven, que ha dicho: yo no quiero esperar 40 años que cambie el país, porque ustedes tienen 40 años de esperar desde que volvió la democracia, que la democracia promueva el bienestar general, como dice el preámbulo. Y resulta ser que en la década del 70 había 3,8% de pobres en el país. Y ahora tenemos la mitad del país en estado de pobreza. O sea, tenemos que reconocer que esta apuesta que ha hecho la dirigencia política por lo clientelar, por lo malo de la política, ha destruido a mucha gente y esa gente hoy quiere pasar factura. Así es, yo eso no te discuto y no hay ninguna duda de que la gente quiere un cambio y la juventud, sobre todo, porque inclusive una gran composición, porque no tenemos que olvidar los porcentajes, los que votaban antes y los que votan ahora, quieren un cambio. Pero yo lo que quiero que se valore adecuadamente, que ese cambio que compartimos, quizás también aquellos que seamos más grandes, sí, tiene dos ejes. Primero, tenemos que acomodar al Estado, los planes, sacar... Los planes de gobierno, digo, ¿no? Los planes de gobierno, la estructura funcional del Estado, porque fíjate vos, nosotros ponemos con una teoría dentro de la Constitución
de que el auditor general de la Nación sea de la oposición. Yo le invito a ustedes que abran la página del auditor general de la Nación. Hizo 7 informes dentro de los niveles de corrupción que hay en la Argentina. 7 informes hizo en un año. Entonces no hay esas teorías, digamos, no hay esa concepción que debe funcionar para que la república ande, porque no es la democracia es como se vota, etcétera. Lo que tiene que fortalecerse es la república. Todos estos jóvenes creo que están en el acierto en decir basta, de decir que hay que hacer un cambio. Pero yo lo que invito es que debatamos el cómo del basta. Mario, ¿cómo vamos a construir? Porque eso necesariamente no tiene que ser una ficción, tiene que ser algo posible, porque hay que llevar adelante cuanto menos cerca de 27 leyes que tienen que sacarse en un periodo corto para que rápidamente den efecto. Mario, usted recién decía que uno de los primeros pasos a dar en este país con tantas dificultades es achicar el Estado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos con? Con esa gente. Esa gente, y bueno, yo creo que estos planes... Pues yo le voy a decir a Gómez, tengo 10 personas, ¿y qué quiere? ¿Dónde las meto? Pero, perdón, ¿me permití, Mario? Primero quiero aclarar algo que dijo Cristina. Nosotros nos viajamos a todas las reuniones de Norte Grande de la Federación Económica reclamando la baja de los aportes patronales para el norte. Lo primero que viajar sin viático. Viático y pagado por la nuestra, no pagado por los ajenas. Es decir que, y vamos y esperamos y nos comemos el silloncito de las 5 o 6 horas para que nos atiendan los gobernadores. Apoyamos de que no tenga que haber el adelanto de ganancia al 15% porque las pymes no dan más. Tenemos que afrontar al empleado que hoy ya estamos firmando sueldo por debajo de la línea de la canasta familiar y se nos viene un aumento que no lo podemos afrontar. Pero cuando yo digo tengamos un país armónico, yo le pregunto, quiero preguntarle a los candidatos a presidente de la Nación y a los que van a votar, si voy a seguir con la circunvalación a la Ruta 12, a la ciudad de Corrientes, frenada. Si voy a seguir sin las inversiones en la Ruta 14, la Ruta 12. Si voy a seguir siendo Yacyretá la fuente de mayor nivel de energía renovable del país, que sean para los capitalinos. Si voy a seguir sin tener gas. Eso yo le pregunto. La verdad, sorry, lo lamento por la capital. La semana pasada fue a discutir con temas de hidrovía. Lamentablemente te tengo que decir, Tito, que el administrador general de puerto tenía toda su visión puesta en el puerto de Rosario y Buenos Aires. El de esta gestión. Estamos totalmente de acuerdo, entonces, lo vengo diciendo cuando vos perdón, decís Jorge, cuando yo digo que en el tema, y que creo que no es solamente un tema impositivo, sino de recaudación, y hablamos, por ejemplo, de todos los puertos privatizados por Menem, y que después nadie más los controló, y se sigue yendo, según un amigo que no quiere salir al aire, pero que tiene 25 años trabajando en la Bolsa de Comercio de Rosario, si pesáramos lo que se carga en esos puertos, podríamos bajar las retenciones a la mitad y recaudar el triple. Y ahí nadie le pone el cascabel al gato. Pero eso es un problema del Estado. Claro, de este gobierno, del anterior y del anterior. Los funcionarios que toleran la evasión y no cumplen con su función. Pero han sido de todos los funcionarios. Y el adelanto gobierno irracional de 15% de ganancia que le piden a las pymes. ¿Ustedes para qué creen que es? Para sostener el bestial gasto público y la cuestión clientelar. ¿Por qué tenemos que seguir defendiendo esa barbaridad? Martín, estamos de acuerdo. Por eso, Martín, no necesita pedirle adelanto si le cobras lo que le tenés que cobrar. Pero aquí lo que sea, hay Tito, pero ¿cómo grandes empresarios nacionales. La semana pasada discutí con vos por la cuestión de los aumentos. ¿Por qué 4 tipos en Buenos Aires resuelven la cuestión de los aumentos sin tomar en cuenta el nivel de ingreso de las pequeñas y medianas empresas? ¿Y por qué no se los ajusta a eso? Y esa es la pregunta. Es lo que dice él. Bestiales aumentos que no podemos sostener. Y lo hacen allá. Sí, 4 gremialistas. Pero en eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, justamente, ciudadanos, empresarios, políticos. Hay algo. Eso es lo que Mario está pidiendo, que poneme en tu plancito. Es el pacto y necesariamente detallarlo. Porque después, acá por ejemplo en Corrientes tenemos el pacto de gobernabilidad, donde hay un inventario de cosas, donde cada vez que se trata algún tema se dice, ¿Stanley? Sí, no. Bueno, un modelo parecido a eso. No creo que esto tampoco sea exitoso, porque esto es más profundo. Esto tiene que ver con reformas estructurales, digamos. Yo quiero saber, pero es algo, es en una Santa Cruz ganó Milei.
pero no tiene nadie que defienda los intereses de Santa Cruz, de las ideas que él desarrolla, porque no tiene ni un legislador de ese origen. Si vamos a la esencia de la Constitución, el natural defensor de los intereses de esa provincia tiene que ser el legislador. Entonces es muy difícil. Yo lo que quiero que asumamos es que se definan cada uno de los objetivos, la forma, y a su vez que vayamos hacia un pacto para que no sea una frustración, porque si no, como bien relatan acá, 10 locos o 10 protestantes, digamos, generan parar un montón de cosas y el país no da más, el país no tiene reservas, el país, se habla del argumento de la sequía no sé cuánto es más chica si uno mide del daño lo que cuesta el Estado. Yo le invito a que hagamos números cuando quiera alguien. La sequía es el 18, el 19% del impacto de la administración general y la malversación que hay en los caudales públicos. Entonces la sequía, a todos nos duele, sufrí yo también, sufrimos todos, pero al final es una circunstancia menor dentro de lo que significa el peso del Estado. Yo quiero saber cómo vamos a hacer para fijar el límite en los montos de las jubilaciones. Yo quiero ver cómo le bajamos a Zaffarón y los 4 palos 200 que cobra, diríamos, nos va a llenar de cautelares. Tenemos que tener un pacto que le diga al que esté de presidente, miren muchachos, la juventud quiere esto, quiere el cambio, tenemos que llevar adelante y durante 2 años el tope de tu jubilación va a ser X. Es decir, todo hay que aplastar, no solamente el gasto público, sino también el equilibrio y la equidad ciudadana, porque hay un desequilibrio absoluto, y se compara los ñoquis del CONICET, en los ejemplos que por ahí se dan y suenan lindos, pero fíjate, con un investigador del CONICET que está desarrollando ideas que le generan al país terribles rentabilidades por el derecho intelectual. Esa es la distorsión que genera la mala política. Eso es lo que se fue creciendo acá y ahora es dominante. Mario, antes tolerábamos, hace 15, 20 años, Mario, que haya 3 o 4 ñoquis, esto, lo otro. Ahora los ñoquis mandan. ¿Sí? Mario, fíjate vos las contradicciones de lo que vos estás diciendo, que cuando el oficialismo actual presenta un proyecto para bajar las jubilaciones de los jueces justamente, Juntos por el Cambio vota en contra y Milei no va. Y supuestamente, bien. No, bueno, pero ese es el problema. Que presente un proyecto también para bajar la jubilación a Cristina. No solamente a los jueces, si no parece que le apunta a los jueces, ¿no? Claro, pero ¿cuánto cobra Cristina? ¿Cuánto cobra Cristina? A todos, Martín, sacate la camiseta. Vos sacátela. Si podés, sacátela. Este país en crisis necesita medidas generales. Y bueno, no pero para alguien. Los que declaman la necesidad de ciertas medidas, después no la votan. Que hay que revisar, hay que aplicarle a todo. Le tenés que aplicar a que está en Tierra del Fuego, que una persona tiene que armar una plancha en Buenos Aires, tiene que hacer una carpeta, y el de Tierra del Fuego trae todas las planchas armadas. Pero vamos a poner las cosas en el equilibrio que necesita, porque la distorsión en la economía son muy, muy impactantes en el deterioro fiscal. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo en la causa. Durante mucho tiempo toleramos Mario, lo que tienen los chicos, y que ella insiste, la juventud de cambio que quiere, porque están viviendo la sensación, el impacto, están sintiendo en su piel que le quema el sol, digamos, y están pidiendo un protector solar. Sí, yo paralelamente... lo único que digo es que el protector solar no tiene que generar perjuicio, tenemos que saber qué marca y si podemos comprarlo. Lo que sí también, disculpa, Cris, a ver, espérame, Tito, así como digo... Confío en que se digan las cosas y se acuerden en el Congreso. Pero en algunos de los protectores solares que están en el mostrador. Yo lo que creo que los que están en el mostrador van a tener limitaciones en la medida que haya un acuerdo social y que cada uno diga lo que quiera hacer, porque ese chistecito que hacía Carlito Saúl, que decía, si yo contaba lo que yo iba a hacer, nadie me votaba, la Argentina hoy no le da el cuero para hacer eso, y la juventud no le va a permitir. ¿Pero vos crees en serio que lo que están diciendo algunos de los candidatos se va a cumplir? Yo lo que pretendo es que justamente se desnude eso. ¿Vos creés que no es como el salariazo y la revolución productiva? ¿En serio? Eso y que no sea... No, yo también quisiera. Lo que te digo es que me parece que esto es peor que el salariazo. Jorge quedó con ganas de decir algo, sí. Sí. Hay algo que detrás de cámara escuché y me parece que una cosmética que vale la pena aclarar. Cuando decimos que aumentó 1 millón de puestos de trabajo, eso es cierto. De alta precariedad y de bajo rendimiento, con una alta transferencia
porque es monotributo, fundamentalmente con una alta transferencia del Estado Nacional a las provincias para cubrir, por ejemplo, el aspecto salud y movilidad. ¿Sí? Entonces la precarización del Estado, del empleo es fenomenal porque no tenemos mejor empleo. Y por el otro lado, te encontrás que el empresario, estamos totalmente en una cama de terapia intensiva porque tenemos que apostar a que el Estado dé un aumento sin que el Estado produzca una mejora operativa. Y si no le da ese aumento, los comercios no subsisten a pesar de que hay una baja del consumo. Entonces, ¿cómo vamos desarticulando todas estas bombas que tenemos? Y la política se adueña de esa terapia intensiva y a veces los empresarios nos gusta también tomar esa morfina. Obvio. Sí. Nos gusta tomar, tenemos que hacer y nos sentimos cómodos y los empresarios tenemos... Es que el empresariado también tiene que hacer autocrítica. Claro, acá hay un sector empresarial que está subsidiado desde hace muchos años. Bueno, no es el caso de la Federación Económica, que somos pyme. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto y hay valores en el presupuesto son que más son que del los 6 o sociales. 7%, que son lo del transporte. Ahora, por ejemplo, en las naftas le dan un aumento al personal y baja la rentabilidad de las empresas. Vamos a tener a corto plazo las empresas de combustible, las estaciones de servicio en crisis. Y las estaciones de servicio en los últimos tiempos se han reconvertido y se dedican a vender combustible nomás. Antes daban servicio, antes tenían gomería, antes tenían determinadas cosas que obtenían otro resultado. Ahora hay impacto directo. La economía se reestructuró y también la economía a distancia va a impactar sobre el comercio. Es decir, estamos hablando de que hay grandes cambios y en esa gran mutación que se está produciendo en la economía, nosotros tenemos una crisis en el peor momento. En este momento debatimos si vamos a dolarizar. No sabemos si se va a poder pagar los sueldos dentro de 60 días. Yo creo que tenemos que actuar. Te hago una con pregunta seriedad. técnica abusando de tus conocimientos y de lo que dicen los economistas. Esto es realmente porque lo venimos discutiendo desde que me acuerdo con vos hace años. ¿Es posible liberalizar el tipo de cambio y tener un dólar libre, como dijo recién? Si vos tenés Alonso, un programa económico que a su vez tenga compensaciones y se vayan limitando determinados privilegios, en un periodo de 6 a 10 meses se puede ir acomodando las cosas. Pero imaginarse que se puede dolarizar, digamos, así como shock de un día para el otro, que el que estuvo recién reporteado diga que los argentinos tienen X millones de dólares en el exterior, yo le pregunto, cuando se hizo el blanqueo de Macri, digamos, que se sinceró un montón de gente porque tenía expectativa, de eso, ¿cuánto ingresó al país? Ingresó el 7%. Entonces, ¿ahora por qué va a ser distinto? Yo creo que la intención de la juventud, la intención de cambio... Mario, ¿quién va a querer sincerar lo que tiene si cada vez que uno sincera lo que tiene, viene algún gobierno a querer cobrarle impuesto a las grandes fortunas? Todos esos inventos que arman, que al final lo único que hacen no es hacer rutas, escuelas, hospitales, es financiar más política mala. Crecer el Estado. Exactamente. Entonces, al final, Tenés siempre razón, terminamos 100%. una disputa entre el Estado y los emprendedores. Y la verdad es que la realidad argentina le ha dado el protagonismo al Estado. Y así estamos. Creo que hay que llegar a la conclusión de que hay que volver a apostar por los emprendedores. Pero de verdad, estimulando la producción y estimulando fundamentalmente el emprendedurismo. Con un pacto que nos permita a la ciudadanía después, por medio de las formas que tenga la República, hacer exigir esos cumplimientos. Porque si no, parece un partido de truco, digamos. El que más miente es el que puede ganar. ¿Cómo, Mario? Acá, si me permite una aclaración, si me permite algo que es muy difícil y la política tiene que tomar conciencia porque si no, no podemos orientar, clarificar el voto, que el gasto de la política dentro del PBI no es tan grande respecto de otros gastos, pero es el 90% de la indignación de la gente. El gasto de la política, del ñoqui, francamente en el PBI no incide tanto. Gómez, pero cree... la política, discúlpame Martín, la política tiene que hacer un renunciamiento alguna vez. Yo extendería las fronteras de lo que se conoce como gasto político, porque una decisión, por ejemplo, el 15% de anticipo de ganancias, eso es gasto político. Porque en definitiva ese 15% va para financiar una decisión política
que es antinatural. Un esfuerzo tributario pero por supuesto. Entonces, se llama ¿cuál sería la frontera del gasto político? Yo no defino el gasto político solamente el celular del político, no, eso no. Las decisiones malas... Son gestos que habría que tomarlo para que empecemos a cambiar. Vamos coincidiendo. O sea, el gasto político no lo encuadremos más en lo que pensamos tradicionalmente como gasto político. Hagamos una expansión de frontera y interpretemos que muchas de las cosas que se hacen por mala política. Porque lo que se quiere es buscar un efecto electoral sobre mis intereses. Martín, yo justamente quería terminar esa parte, sino que es tan grande el problema... Sí. Que tenemos que abarcar todo, es decir, porque hoy estamos viendo un segmento chiquitito. Y entonces cuando me muestran, yo digo que me están haciendo música de sirena. ¿Sí? Y la música de sirena vamos todos detrás. Y la verdad que tenemos que saber qué hacemos con un Estado desordenado cuando tiene que traer orden. Y eso es mucho más que el costo político y que ninguno de los candidatos a presidente, ninguno absoluto dijo qué vamos a hacer con eso. Quiero agradecerles a ambos, Mario Esbedeñú, Jorge Gómez, de la Federación Económica, empresarios, que saben de economía, la economía real también, por haberse sumado a este debate de cada domingo. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedan abiertas un montón de preguntas. Queda también pendiente de la consigna para que puedan participar a través del mensajero. Vamos a seguir repasando en un ratito lo que opinan ustedes que están del otro lado, para que también se sumen a este espacio de cada domingo.